Buenos días, bienvenidos. En este video veremos los dos servicios a los que llamamos servicios funcionales. Estamos hablando del servicio de clasificación donde se gestionan las entidades de tipo clase y el servicio de registros en donde se gestionan las entidades de tipo agregación o también conocidos como expedientes y se gestionan las entidades de tipo registro. A diferencia de los videos anteriores, este será un poco más extenso. Se van a tratar los aspectos funcionales más importantes de un sistema de registros como Hyperion MCRS. Bien, comencemos un recorrido teórico por cada uno de estos servicios y tipos de entidad, comenzando con el servicio de clasificación. En el servicio de clasificación se gestionan las entidades de tipo clase. Veamos en qué consisten. Las clases son aquellas entidades, como su nombre lo indica, permiten clasificar o proporcionan contexto empresarial a los expedientes o agregaciones y principalmente a los registros del sistema. También cumplen una función fundamental y es asignar un programa de disposición por defecto a los registros clasificados, como lo vimos en el video del servicio de programas de disposición. Existen diferentes esquemas empresariales para la clasificación de registros. Entre los más comunes encontramos el Keyword AAA, que utiliza palabras clave para clasificar registros. Y por otro lado tenemos el esquema de clasificación jerárquica, en donde se construyen estructuras de árbol simple utilizando las clases inferiores para clasificar los expedientes y registros. Este último es el que se implementa por defecto en Hyperion MCRS. Por tal motivo nos centraremos en este esquema. La clasificación jerárquica es el esquema más común o utilizado en la actualidad. Como mencioné anteriormente, en este esquema se busca construir una estructura de árbol en la que tenemos la clase raíz, clases padres y clases hijas. Esta es la forma de clasificar más utilizada porque es muy parecida a la forma en que se organizan la mayoría de las empresas, por medio de áreas, gerencias o secretarías, cada una de ellas a cargo de otras, dando forma a la estructura orgánica de la empresa. Gracias a esta similitud es muy común que la jerarquía de clasificación en los sistemas de registros esté acorde a la estructura orgánica de la empresa. Bien, en cuanto a MOREC 2010, este modelo nos indica que en un sistema de registros se debe poder realizar las siguientes acciones sobre las clases en el servicio de clasificación. Tenemos las acciones comunes que son la inspección, creación y modificación de metadatos. Eliminación sobre las clases no utilizadas o destrucción sobre las clases utilizadas que ya no aplican. Se debe permitir asociar programas de disposición a las clases activas, teniendo también en cuenta que los programas de disposición deben ser heredados por defecto por las clases hijas. Y en esquemas jerárquicos de clasificación se debe permitir mover clases. Esto quiere decir que el sistema debe permitir mover una clase para que tenga un nuevo padre o pase a ser una clase raíz si es necesario. Por el momento tengamos en cuenta esto sobre el servicio de clasificación y las clases. Pasemos al servicio de registros, en donde se gestionan agregaciones y registros. Y comencemos con las entidades de tipo agregación. Las agregaciones, ampliamente conocidas también como expedientes, son las entidades que dentro del sistema permiten agrupar registros, que se relacionan entre sí o cumplen un propósito específico y común. Existen diversos criterios utilizados para agrupar o conformar expedientes. Algunos de los más comunes son los siguientes. Un expediente agrupa registros que están relacionados con la misma transacción o proceso comercial, tienen la misma clasificación empresarial, comparten el mismo tema o área temática, están relacionados con la misma persona, lugar, proyecto, caso, cliente, evento o incidente. Tienen la misma fuente o formato o son gestionados por la misma unidad de negocio, están destinados a la misma audiencia o se mantienen bajo las mismas condiciones de retención o disposición. Al igual que en la clasificación jerárquica,
MOREC 2010 permite la existencia de jerarquía de agregaciones o expedientes. Es decir, un expediente que contiene registros puede pertenecer a un expediente principal, que representa un grupo de expedientes similares. Respecto a las acciones que MOREC 2010 determina sobre agregaciones en un servicio de registro, tenemos las siguientes. Como siempre, la inspección, creación y modificación de metadatos. Eliminación de agregaciones que nunca se han utilizado o pues la destrucción cuando la agregación ya se ha utilizado y ya no tiene otras agregaciones o registros activos a su cargo. Toda agregación debe estar clasificada, sea que tenga asignada una clase directamente o porque hereda de su agregación padre. Se debe permitir la reclasificación de agregaciones. También las agregaciones o expedientes se deben poder abrir y cerrar. Y se debe permitir también mover agregaciones, es decir, por ejemplo, asignar un nuevo padre o hacer que una agregación hija pase a ser una agregación raíz o sin padre. Por último, dentro del servicio de registros se gestionan los registros. Veamos qué son. Son la entidad más importante en el sistema de registros. Un registro es un documento o conjunto de datos que una organización debe conservar para cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias, así como para llevar a cabo sus funciones diarias. Los registros son esenciales para el funcionamiento tanto de empresas públicas como de empresas privadas y pueden abarcar una amplia variedad de información. Según la página web oficial de MOREC, morec.info, el alcance de los registros de una organización puede incluir lo siguiente. Los registros pueden ser propiedad intelectual, patentes y marcas comerciales, contratos, escrituras, acuerdos, sentencias y resoluciones, información sobre empleados, ciudadanos y clientes, como por ejemplo registros de personal o historias médicas, información financiera como facturas, órdenes de compra, estados de cuentas bancarios y transacciones monetarias, correspondencia, informes y actas de asesoramiento recibido o proporcionado, memorandos, instrucciones operativas, decisiones ejecutivas, políticas y procedimientos, agendas, minutas, decisiones, acciones y resultados de reuniones, registros de inscripciones, citas y anuncios y en fin, cualquier otro documento, comunicación o información necesarios, ya sean recibidos o generados por la empresa en el curso de su actividad comercial. Un dato importante, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de preservación de registros electrónicos, exclusivamente centramos la atención en documentos en formatos familiares como Word, PDF o Excel, así como imágenes, videos y audios. Sin embargo, en la realidad, las empresas cuentan con diversas fuentes productoras de registros que también deben considerarse. Estos registros son fundamentales ya que respaldan transacciones y trámites esenciales para el funcionamiento de la empresa. Un ejemplo concreto es la información almacenada en bases de datos. A menudo estos datos no se transforman en documentos de Word o PDFs en sí, sino que permanecen inmersos dentro del motor de la base de datos. Si esta información es esencial para la empresa, está clasificada, forma parte de expedientes y está sujeta a programas de disposición, debe considerarse igual que cualquier otro documento de la empresa. Bien, respecto a las funcionalidades que MOREC 2010 estipula sobre registros en el servicio de registros, tenemos las siguientes. Siempre vamos a encontrar la inspección, creación y modificación de metadatos. Algo muy importante que no se puede olvidar: los registros no pueden ser eliminados. Una vez ingresan al sistema, estos solo pueden ser destruidos. Y solo pueden ser destruidos como resultado de una acción de disposición del programa asociado al registro. Un usuario, así sea superadministrador, no puede destruir directamente un registro. Los registros heredan por defecto la clase del expediente que lo agrupa, pero se debe poder
reclasificar asignando una clase directamente al registro, ¿no? También los registros siempre deben estar bajo un expediente, pero se debe permitir pues mover registros de un expediente a otro, o sea, mover registros. Y por último, pues los registros heredan de su clase el programa de disposición, pero se debe permitir asociar programas de disposición directamente a los registros. Bien, en este punto tenemos claro qué son y qué función cumplen las clases, agregaciones y registros dentro de un sistema de registros basados en MOREC 2010. Aunque estas entidades se gestionan en servicios diferentes, están muy relacionadas entre sí. Esto lo entenderemos fácilmente por medio del siguiente gráfico. Cuando de preservación de registros se trata, lo primero que nos encontraremos serían las clases. Ya lo sabemos, se acoplan a la estructura orgánica de la empresa en esquemas jerárquicos. A partir de las clases más específicas, llamadas clases hijas, y ojo, atención a esto, solo bajo estas clases de nivel inferior, que no son padres, se asocian y conforman expedientes. Y dentro de estos encontramos pues los registros y documentos. En ocasiones podemos encontrarnos con subexpedientes. Esta es la estructura jerárquica clásica, fácil de entender y fácil pues de navegar. En otros videos profundizaremos en este tema porque MOREC 2010 habla sobre un esquema de clasificación jerárquica más flexible, no tan rígido, que ofrece algunas ventajas sobre este esquema clásico y rígido. Rápidamente podemos observar que en una clasificación jerárquica flexible se nos permite romper o anular la herencia de clasificación por defecto tanto en expedientes como en registros, por medio de una función llamada reclasificación. Este esquema flexible permite que dentro de un expediente tengamos, por ejemplo, un registro o un subexpediente completo clasificados bajo otra clase que no es la que se hereda pues por defecto. Muy útil cuando tenemos expedientes conformados, por ejemplo, por proyecto, en donde diferentes áreas de la compañía colaboran en torno al proyecto, pues aportando registros. Como lo mencioné, esto lo profundizaremos en otra sesión. Bien, cuando se implementa un esquema de clasificación jerárquica, sea clásica o flexible, debemos tener claras las siguientes restricciones que por ningún motivo pueden ser quebrantadas. Las clases que ya son padres de otras clases por ningún motivo pueden ser utilizadas para clasificar expedientes y registros. Por eso se indica claramente que los expedientes, ¿cierto?, y registros se clasifican exclusivamente bajo las clases de nivel inferior, las del extremo del árbol. Y otra restricción muy importante es la siguiente: MOREC permite tener jerarquía en las agregaciones expedientes, pero por ningún motivo podemos asignar directamente registros a una agregación en la que ya tenemos agregaciones hijas. Y viceversa, no podemos adicionar una agregación hija en una agregación donde ya tenemos registros directos. Estas restricciones son reglas básicas de clasificación y control, permiten mantener ordenado nuestro archivo electrónico. Muy bien, ya sabemos un poco de teoría. Veamos cómo se aplica todo esto en Hyperion MCRS. En Hyperion MCRS hemos agrupado los servicios de clasificación y registros en una sección que denominamos el archivo, al cual podemos ingresar por medio del menú ítem archivo. Este módulo tiene una dinámica diferente a la que estamos acostumbrados en los servicios administrativos, donde encontrábamos un buscador y un botón de creación de entidades. Iniciemos entendiendo cómo es el funcionamiento básico del archivo electrónico en Hyperion MCRS. Esta pantalla se divide en dos módulos básicos. A la izquierda, el módulo para la navegación de la clasificación documental, expedientes y registros. Hyperion MCRS implementa el esquema de clasificación jerárquica, clásica o flexible, por lo que inicialmente se presentarán las clases raíz, desde las cuales se desprende todo el árbol de clasificación. Podemos ir navegando por cada una de las ramas del árbol
según nuestras necesidades y nuestros permisos. Este módulo nos permite llegar hasta los expedientes dentro de las clases y a los registros agrupados por cada uno de estos expedientes o agregaciones. Recordemos un punto para tener en cuenta, y es que esta clasificación se recomienda esté acorde a las TRDs o tablas de retención documental de la empresa. Esto sería el módulo de navegación. Ahora tenemos al lado derecho el módulo de inspección y acciones sobre la entidad seleccionada. Por ejemplo, si seleccionamos la clase Comité Editorial, en este módulo encontramos la información de la clase seleccionada, las acciones permitidas sobre esta clase y la sección administrativa, pues para ver los eventos y control de acceso. Tener en cuenta que todo esto se presenta según pues el rol o los roles que tengamos asignados en su momento. Ahora, si seleccionamos un expediente, se presentará su información, las acciones que podemos ejecutar sobre el expediente. Y finalmente, si seleccionamos un registro, de igual manera veremos la información, sus acciones y adicional podemos acceder a los componentes del registro, es decir, a su contenido. En este caso, este registro en particular está compuesto por un PDF que podemos seleccionar para descargarlo y acceder al archivo como tal. Esta es la dinámica de navegación y de interacción con cada una de las entidades que hacen parte del llamado archivo electrónico de la empresa. Es una navegación sencilla y fácil de entender. Ahora sí, pues teniendo un panorama de cómo funciona esto, realicemos un ejemplo desde cero para tener una idea pues más completa. En este tutorial exploraremos las funcionalidades del sistema Hyperion MCRS basado en Moret 2010. Sin embargo, es importante destacar que los ejemplos que presentamos son simplificados y no reflejan todas las reglas y buenas prácticas necesarias para implementar clasificación, expedientes y registros en una empresa real. Estos ejemplos están diseñados únicamente para comprender las características específicas del sistema. No deben considerarse como un esquema completo para la producción. Siempre se deben seguir las condiciones y reglas reales al implementar un sistema de registros en un entorno empresarial. En este momento, como se pueden dar cuenta, estamos frente a un sistema en blanco, donde no tenemos cargada información sobre la clasificación documental de la empresa. Nuestro objetivo inicial será crear un nuevo árbol de clasificación documental de ejemplo. Será un ejemplo muy sencillo, pero que nos puede dar una buena instrucción sobre este módulo. Primero vamos a cargar manualmente un esquema orgánico y luego vamos a ver cómo se puede realizar esto de forma masiva. Entonces vamos a guiarnos de este esquema muy sencillo. Es una empresa compuesta por una gerencia general y varios departamentos, entre los que encontramos el departamento jurídico y el contable, entre otros. Lo primero sería crear la clase raíz, que sería la propia empresa, para este ejemplo. En el módulo de navegación, en el icono de crear clase, lo seleccionamos. Asignamos el título o nombre a la clase, para el ejemplo sería empresa de ejemplo, y pues si lo deseamos, una descripción y unas notas de alcance o notas importantes. Como esta es una clase raíz, o sea sin padre, debemos asignar obligatoriamente un programa de disposición para dar cumplimiento al requisito de Moret, que indica que toda clase debe tener un programa de disposición, sea heredado o directo. Procedemos, entonces vamos a buscar un programa y vamos a asignar conservación permanente. ¿Qué podemos deducir de esto? Miren, antes de crear una clase manualmente, debemos tener claro y creado el programa de disposición que aplica para esta clase. Para el ejemplo, pues ya previamente teníamos unos precargados. Bien, dependiendo de la empresa y el esquema de metadatos para las clases, aquí podemos llegar a ver y diligenciar otros metadatos contextuales adicionales. Ya podemos crear, aquí esperamos un momento, entendido, y pues a partir de este momento ya podemos observar la nueva clase raíz en el módulo de navegación.
Si desplegamos esta clase, vemos que aún no tiene clases hijas. Ahora, la vamos a seleccionar dando clic en el nombre de la clase en el módulo de navegación. En este momento, en el módulo de inspección se cargará la información de la clase seleccionada y las acciones que tenemos disponibles. Entre las que encontramos, pues modificar metadatos. Aquí se nos va a mostrar una ventana en la que podemos actualizar cualquiera de los metadatos de la clase si lo necesitamos, ¿vale? Entonces cerramos. Dentro de las acciones también podemos acceder a crear clases hijas de la clase pues seleccionada, o si es el caso, podemos crear expedientes bajo esta clase. Pues esto ya lo veremos, estas funcionalidades ya las veremos más adelante. También, si es necesario y tenemos acceso, podemos modificar el programa de disposición asignado a la clase. Se nos presentará esta ventana donde observamos el programa asignado actualmente y podemos modificarlo si lo necesitáramos. Otra acción también pues importante es la de mover clases. Esta también la veremos más adelante. Y finalmente podemos eliminar clases. En este caso puntual, como es una clase que acabamos de crear, no la hemos utilizado, no tiene clases hijas, pues entonces podemos eliminarla sin problemas. Bien, continuemos con el ejemplo. Debemos ahora crear las clases hijas directas, o sea, la gerencia general, departamento jurídico, departamento contable y pues todos los demás. Con la clase que acabamos de seleccionar seleccionada, vamos entonces a proceder a crear una clase descendiente. La llamaremos 01 gerencia general. Como esta clase ya hereda el programa de disposición de su clase padre, no necesita asignarle un programa directamente. Pero si fuese necesario, pues adicionamos el metadato del programa de disposición, buscamos uno, lo seleccionamos y se lo asignamos. Para el ejemplo no vamos a asignarlo y simplemente creamos, entendido y listo. Veremos cómo se actualiza el módulo de navegación. Y algo importante, observen que la clase de ejemplo que creamos anteriormente ya no puede ser eliminada porque tiene clases hijas activas. ¿Está claro? Creemos ahora la siguiente clase hija que sería 02 departamento jurídico y creamos entendido. Así deberíamos crear todos los demás departamentos, pero por tiempo vamos a centrarnos en el departamento jurídico. Para esto lo seleccionamos aquí en el menú de navegación. Según el esquema orgánico de ejemplo, debemos crear dentro del departamento jurídico pues la clase legalizaciones y contratos. Procedemos a crear entonces 0201 legalizaciones, crear entendido. Desplegamos la clase departamento jurídico para observar que sí fue creada legalizaciones. Luego, nuevamente vamos a crear otra clase descendiente, sería 0202 contratos, creamos entendido. En el esquema orgánico vemos que dentro de contratos, pues tenemos la subdivisión o clases o áreas, contratos de planta y prestación de servicios. Vamos a proceder a crear estas dos, entonces vamos a desplegar y a seleccionar contratos y vamos a crear una clase descendiente. Asignamos el nombre 020201 contratos planta. Para efectos del ejemplo, a esta clase sí le vamos a asignar directamente un programa de disposición. Imaginemos que la TRD de la empresa indica que los expedientes de los contratos de planta deben retenerse por 10 años a partir del cierre del expediente y luego se deben destruir. Entonces, adicionamos el metadata de programa de disposición a la clase, seleccionamos, buscamos los programas y pues le asignamos el de conservar 10 años y destruir. Aceptamos, ahora sí podemos crear la clase. ¿Qué acabamos de hacer? Entonces, creamos la clase contratos de planta, ¿cierto? Y le asignamos un programa de disposición directo, lo que permite indicar que los expedientes y registros bajo esta clase pues deben seguir su programa que le asignamos. En este caso puntual es después del cierre del expediente se retienen por 10 años y luego se destruyen. Vamos a crear por último pues la clase de prestación de servicios. Entonces, nos aseguramos de estar ubicados en contratos y seleccionamos clase hija. Le asignamos
el nombre 020202 prestación de servicios. Y nuevamente, imaginemos que en la TRD indica que acá debemos retener por 5 años después del cierre del expediente y luego destruirlo. Entonces, vamos a asignar el metadato, buscamos los programas y asignamos pues el que dice la tabla de retención. Aceptamos la entidad, creamos y entendido. Este procedimiento pues tendríamos que repetirlo hasta completar toda la clasificación documental de acuerdo al esquema orgánico y a las TRDs de la empresa. Para el ejemplo vamos a dejar el esquema así y vamos a ver otras de las acciones que tenemos disponibles para administrar clases. ¿Qué pasa si por ejemplo estamos en contratos y creamos por error una clase hija que se llame 01 subgerencia? Creamos y entendido. Esta clase pertenece a la gerencia general según el esquema orgánico de la empresa. Acá es donde entra en juego mover clases. Entonces seleccionamos la clase que creamos por error, subgerencia, y indicamos que la vamos a mover. En esta nueva ventana debemos seleccionar la clase a la cual pues vamos a moverla. En este caso sería gerencia general y damos siguiente. Es importante indicar al sistema si al mover esta clase debe conservar el programa de disposición que tiene actualmente o heredar el programa de su nuevo padre. Esta decisión la debemos tomar según la necesidad específica del momento y del negocio. Para el ejemplo, indicamos que herede el programa de su padre y clicamos siguiente. Confirmamos que el movimiento es el correcto y finalizamos. Cerramos. En este momento, pues la clase sale de contratos y pasa a ser parte de gerencia general. Esta funcionalidad puede ser también utilizada en otros casos, no solo cuando se cometen errores de asignación de clases. Por ejemplo, cuando en la empresa se realizan procesos de reestructuración orgánica o cuando hay fusión o una empresa quiere otra, también cuando realizan cambios en las políticas o normativas. Todos estos movimientos seguramente conllevan cambios y actualizaciones en la estructura de la clasificación dentro del sistema de registros. Bueno, continuando, también tenemos la posibilidad de eliminar clases. Por ejemplo, si definitivamente una clase está mal creada y no debe existir, pues la seleccionamos. Si no ha sido utilizada, podemos eliminarla. Si estamos seguros del procedimiento, pues procedemos a eliminarla. Entendido. La clase desaparece por completo del sistema. Este proceso resume lo que es la administración de clases y vimos pues las funcionalidades importantes que se deben tener en cuenta, como crear, asignar programas de disposición y reclasificar. Pero pues es muy importante también que estos procesos pues deben ser ejecutados por la persona o personas encargadas de la administración de la clasificación documental en la empresa o pues de cada departamento. En el sistema pues deben existir perfiles especializados en esta labor administrativa, la creación, asignación de programas de disposición y reclasificación, entre otras. Pues esto no es una tarea del día a día en la mayoría de las empresas. Muy bien, como se dieron cuenta, este proceso manual de administración de clases, una a una, puede ser pues un proceso tedioso, sobre todo en casos en donde debemos cargar una TRD, estructura o clasificación documental grande o conformada por muchas clases. Para esto, Hyperion MCRS cuenta con la opción de carga masiva de TRDs o tablas de retención documental. Vamos a minimizar esto acá. Este proceso permite cargar al sistema todo el esquema de clasificación y programas de disposición necesarios. Veamos cómo se hace. Por medio de un archivo de Excel con una estructura definida por Hyperion MCRS, se debe indicar toda la estructura orgánica de la empresa pues la que deseamos cargar, ¿no? Y para cada clase importante se debe pues estipular el programa de disposición que se le debe aplicar. Después de construido este archivo, vamos nuevamente a Hyperion MCRS. Actualmente tenemos cargada la estructura o clasificación de ejemplo que acabamos de hacer manualmente.
Ahora, para realizar la carga masiva utilizamos este botón de carga masiva. Luego debemos seleccionar el archivo que acabamos de crear con la nueva estructura o la nueva TRD. Abrir. Primero se validará que el archivo seleccionado cumple con la estructura definida en la plantilla del sistema. Aquí esperamos que lo procese y pues si todo está ok, se mostrará información de lo que se hará. En este caso preciso se crearán 363 clases y 9 programas de disposición. Es importante indicar que este proceso crea pues tanto las clases como los programas de disposición que se necesitan. Si estamos seguros, procedemos, pues este proceso puede tardar varios minutos según el número de entidades que se deban crear. Pues aquí esperamos con paciencia que se termine el proceso, no oprimimos ningún botón mientras se está ejecutando. Y listo, si todo fue ok, se presentará esta ventana y cerramos. Ahora veremos la clase raíz en el módulo de navegación. Acabamos de cargar la tabla archivo general TR 2024, pues donde podemos ya navegar por todo el árbol jerárquico que indicaba el archivo. Una tarea pues muy sencilla que nos ahorra mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con la administración de clases y programas de disposición. Importante aclarar que estos procesos de carga masiva o de creación de clases manualmente deben ir pues acompañados de otras configuraciones, como por ejemplo la asignación de perfiles y permisos a los usuarios, pues para lograr tener un sistema correctamente configurado. Ahora vamos a ver el verdadero día a día en un programa de registros. Estamos hablando pues de la gestión de expedientes y registros. Esta gestión es la que realmente se realiza día a día en el sistema. Por un lado, tenemos todo registro o documento que elaboramos como parte de nuestras funciones en la empresa. Si es un documento importante y que debe ser preservado, lo debemos subir al sistema de registros para que empiece su ciclo de vida desde la retención hasta su disposición. También, por otro lado, debemos saber que esta tarea de creación de expedientes y registros puede ser ejecutada como parte de procesos automatizados que conectan los diferentes sistemas de la empresa y el sistema de registros, en este caso Hyperion MCRS. Por ejemplo, programas contables, de recursos humanos, de nómina, de PQRS, etc. Por medio de interfaces de programación se comunican con Hyperion MCRS para enviar directamente sin intervención humana todos los registros y expedientes que se originan en estos programas productores. Vamos a ver a continuación puntualmente cómo se administran expedientes y registros utilizando la interfaz de usuario de Hyperion MCRS, o sea, cómo nosotros como colaboradores de la empresa debemos subir los documentos y registros que producimos. Entonces, volvamos a Hyperion MCRS y al módulo de archivo. Imaginemos que somos del área de contratación. En nuestro día a día, pues realizamos todos los procesos correspondientes a la contratación de personal de planta y personal por prestación de servicios, o contratistas también llamados. De todo ese proceso se generan diferentes registros o documentos que deben preservar, es decir, enviar al sistema de registros para que sean correctamente conservados. Allí debemos crear expedientes y subir estos registros generados. Bien, ingresamos al sistema con nuestro usuario. Actualmente mi usuario es administrador, por eso puedo ver todo el panorama de la clasificación documental de la compañía. Pero si fuera un colaborador del departamento de jurídica, pues vería solo lo necesario, lo asignado a mi perfil de usuario. Vamos con el ejemplo. Necesito crear un expediente de un nuevo contratista que hace parte de la empresa. Entonces comienzo navegando por la clasificación y voy a contratos de prestación de servicios y pues selecciono esa clasificación. Crearemos el primer expediente o agregación. Para esto nos dirigimos a la opción de crear agregación descendiente y pues se mostrará la ventana de asignación de metadatos. Debemos asignar el nombre al expediente, por ejemplo 2024-01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues los demás metadatos y oprimimos crear.
Entendido. En el módulo de navegación se observa una nueva carpeta azul con el nombre que acabamos de crear. Esto hace referencia a que es un expediente abierto al cual podemos adicionar registros sin problemas. Si lo seleccionamos, veremos una dinámica similar a lo que vimos con la clasificación. En el módulo de inspección tendremos acceso a la información actual del expediente seleccionado junto con las acciones que podemos realizar sobre él. Iremos viendo estas acciones poco a poco en el transcurso del ejercicio. Bien, ya creamos el expediente. Es hora de incluir cada uno de los registros que pertenecen a este expediente, o sea, todos los documentos asociados al contrato. Con el expediente seleccionado, pasamos a oprimir el botón Crear registro. Este registro será, por ejemplo, una copia del documento de identidad del contratista. Entonces, oprimimos Seleccionar, buscamos el archivo correspondiente y lo abrimos. Los archivos que carguemos en esta sección corresponden a los componentes del registro y es importante tener en cuenta que un registro puede tener uno o más componentes. Para este registro puntual tendrá solo este archivo, será un registro simple. Bien, entonces, siguiente. Debemos indicar todos los metadatos necesarios para crear el registro. Indicamos el nombre, la tipología documental y el origen. Y siguiente. Aparece la ventana de confirmación. Si todo está ok, procedemos a crear el registro. Entendido. En la ventana de navegación aparecerá el nuevo registro dentro del expediente. Al seleccionar el registro nuevo, podemos acceder a su información, acciones y en el caso de los registros vamos a poder ver los componentes. En este caso, un PDF que es la copia del documento de identidad. Perfecto, continuemos adicionando registros al expediente. Entonces, nuevamente nos ubicamos sobre el expediente y oprimimos Crear registro. En este caso, vamos a crear un registro compuesto o con múltiples componentes, en el que asociaremos todos los certificados de estudios aportados por el contratista. Para esto, oprimimos en Seleccionar y en la ventana vamos a seleccionar todos los archivos de certificados de estudio del contratista, que serán, para este caso, estos tres, y abrir. Vemos cómo hemos cargado tres componentes a este registro. Es un registro compuesto o multicomponente. Oprimimos Siguiente, asignamos el nombre, la tipología documental, el origen y Siguiente. Validamos y creamos el registro. Entendido. Ahora, en el módulo de navegación observamos el nuevo registro. Al seleccionarlo, vamos a acceder a las acciones, a su información y a los componentes. Observamos cómo podemos acceder a cualquiera de los tres componentes o archivos que hacen parte del registro. Esta forma en la que los registros están formados por componentes es especificada directamente por MOREC 2010 y es útil para adaptarse a las necesidades de cualquier sector empresarial. Importante también destacar que esta estructura de registros y componentes permite que los sistemas de registros no solo gestionen registros netamente electrónicos como vemos PDFs, imágenes, videos, etc., sino que también se pueden gestionar registros físicos como documentos en papel, objetos físicos como CDs, microfilms, muestras biométricas, etc. Y esto se logra simplemente por medio de metadatos contextuales del componente, en los que almacenaremos las referencias como por ejemplo su ubicación física real. ¿Listo? Esta sería la dinámica básica para la creación de expedientes y registros. Es relativamente sencillo, solo debemos tener claro que los registros siempre se deben crear dentro de expedientes y los expedientes siempre deben estar clasificados por una clase, ¿no? Bueno, teniendo claro esto, podemos ver las demás opciones y funcionalidades que aporta el sistema para la administración de expedientes y registros. Vamos a ubicarnos en el expediente que creamos. Contamos con una funcionalidad muy importante a la hora de trabajar expedientes y es la posibilidad de abrir y cerrar estos expedientes.
Los expedientes abiertos se reconocen porque en el navegador se muestran como una carpeta azul y al seleccionarlos no tienen ningún metadato que indique la fecha de cierre y por consiguiente se permite la adición de nuevos registros al expediente. Los expedientes abiertos pueden ser cerrados por medio de la opción Cerrar agregación. Se presentará una ventana en la que debemos especificar claramente el por qué se cierra el expediente. Por ejemplo, cerramos el expediente para efectos de demostración y oprimimos el botón Cerrar. Entendido. Aquí podemos apreciar que los expedientes cerrados en el navegador se observan con una carpeta gris. Además, cuentan con un metadato de fecha de cierre y, como es obvio, ya no se pueden adicionar más registros, aunque sí vamos a poder seguir inspeccionando los registros que tenía hasta el momento del cierre. Y si por algún motivo un expediente debe ser reabierto y nuestro usuario cuenta con los permisos adecuados, podremos proceder a hacerlo utilizando la acción Abrir agregación. Nuevamente, dejamos una descripción del por qué se reabre el expediente. Por ejemplo, colocamos se abre para efectos de demostración y oprimimos Abrir y entendido. Nuevamente, el expediente se muestra en color azul, sin fecha de cierre y pues se puede volver a adicionar registros en el expediente. Perfecto. Esto es la dinámica en cuanto a abrir y cerrar expedientes. Otra opción básica es la modificación de metadatos. Al seleccionarla, se permite modificar la información del expediente seleccionado. Esto funciona de la misma forma para cualquier entidad del sistema. Podemos realizar procesos de reclasificación de expedientes. Esta opción, al igual que en las clases, se utiliza cuando tenemos reestructuraciones en el esquema orgánico de la empresa, cuando se deben hacer transferencia de expedientes o porque simplemente se clasificó un expediente de forma equivocada. Si necesitamos reclasificar un expediente, seleccionamos Redefinir clasificación y procedemos a buscar la nueva clase que clasificará el expediente. Por ejemplo, vamos a Empresa, Departamento Jurídico, Contratos y este contrato está actualmente en prestación de servicios. Entonces seleccionamos contratos de planta y siguiente. Confirmamos que el movimiento es correcto y finalizamos. Cerrar. Vemos en el navegador cómo ahora el expediente está bajo su nueva clase Contratos Planta. Otra funcionalidad de Hyperion MCRS es la generación de índices electrónicos en los expedientes o grupos de expedientes. Esta opción pues no es propia de Morec 2010, es una funcionalidad especificada por el Archivo General de la Nación en Colombia. El objetivo de esto es la generación de un archivo XML bajo una estructura definida que contiene información precisa de la composición de un expediente o grupo de expedientes en un momento determinado, esto para efectos de validación. Al seleccionar un expediente y oprimir la opción de índice electrónico, tenemos la posibilidad de validar un índice previamente descargado o generar uno nuevo. Al generar un índice electrónico, el sistema construye un archivo bajo un formato específico, el cual contiene información que determina la composición del expediente. Agrupa metadatos propios del expediente, así como los de cada uno de los registros y componentes que lo conforman. Dentro de los metadatos importantes encontramos para cada componente electrónico un valor hash o huella electrónica que permite comprobar la autenticidad de cada uno de ellos si fuese necesario. Este archivo puede ser descargado, lo cual genera un archivo XML firmado que, de ser necesario, puede ser validado más adelante en esta opción, ¿no? Pues para comprobar la autenticidad del propio índice electrónico. Perfecto. Hemos llegado a la última funcionalidad sobre expedientes y es la posibilidad de mover expedientes. Es una funcionalidad que se utiliza cuando en el sistema tenemos jerarquías en los expedientes o agregaciones. Para efectos de demostración, preparamos este caso. Vamos a ir a Archivo General, Dirección General, Actas y Actas de Comité Editorial.
Observen, tenemos expedientes principales donde se agrupan las actas por año. Y al desplegar cada uno de ellos, vamos a ver que tenemos internamente pues unas subagregaciones o subagrupaciones por mes para conformar una jerarquía de 2 niveles. Cuando tenemos estas jerarquías de expedientes y por ejemplo por parámetros del negocio o por error uno de estos subexpedientes debe ser movido a otro expediente principal, utilizamos la opción mover agregación. Seleccionamos la agregación o expediente a mover y seleccionamos la opción mover agregación. Debemos buscar la nueva ubicación del expediente. En este caso vamos nuevamente a actas de comité y seleccionamos el expediente actas de comité 2023 y siguiente. La selección entre heredar clasificación de su nuevo padre o retener la clasificación actual al mover expedientes depende del esquema de clasificación jerárquica implementada en la empresa. Es decir, si se trabaja bajo esquema clásico o flexible y pues también depende de las necesidades del negocio. Vamos a marcar heredar clasificación de su nuevo padre y siguiente. Validamos y finalizamos. Cerrar. En este momento, como podemos darnos cuenta, entonces el subexpediente pasó a ser parte del nuevo expediente principal que indicamos en el movimiento. Perfecto. En resumen, hasta este momento aprendimos sobre gestión de clases, gestión de expedientes o agregaciones y vimos cómo adicionar registros en un expediente. Solo nos faltaría revisar qué funcionalidades tenemos sobre registros directamente, es decir, qué podemos hacer al seleccionar un registro específico en el menú de navegación. Vamos nuevamente al ejemplo de contratación y seleccionemos el registro con la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el módulo de inspección observamos los metadatos del registro, sus componentes y acciones. Modificar metadatos es súper conocida, es la misma situación, podemos actualizar información. Tenemos una opción importante y es la de modificar el programa de disposición directamente sobre el registro. Si vimos el video de programas de disposición, debemos tener claro que los registros siempre están asociados a un programa de disposición que dicta su ciclo de vida dentro del sistema. Y este programa es heredado directamente desde la clase que clasifica el registro. Pero también es cierto que podemos, llamemos, romper o anular esta herencia por defecto, aplicando un programa directamente al registro. Esto se logra por medio de esta opción. Al seleccionarla, se nos da la opción de heredar o aplicar un programa directamente al registro seleccionado. El programa que estipulemos en esta ventana afectará únicamente al ciclo de vida del registro seleccionado puntualmente. Los demás registros del expediente seguirán sus programas. Bien, tenemos otra opción parecida a la opción de mover expedientes, pero en este caso es mover registros de un expediente hacia otro expediente. Para demostrar esta funcionalidad vamos a la clasificación de circulares informativas. Aquí en esta clasificación la vamos a desplegar circulares informativas y circulares informativas del año 2024. Por ejemplo, por algún motivo se debe mover este registro hacia otro expediente. Entonces, seleccionamos el registro e indicamos que lo vamos a mover. En esta ventana buscamos el nuevo expediente hacia el cual vamos a pasar el registro, sería circulares informativas y circulares informativas del año 2023 y siguiente. En esta pantalla el sistema nos permite determinar si el registro retiene su clasificación actual o heredará la de su nuevo padre. Esto nuevamente debe ser seleccionado de acuerdo con las necesidades del negocio y si estamos trabajando bajo esquema clásico o flexible. Hablamos de esto en próximos videos. Por el momento indicamos que debe heredar la clasificación de su nuevo padre y siguiente. Confirmamos que el movimiento es correcto y finalizamos. Cerrar.
Con esto, como era de esperarse, el registro sale del expediente en el que estaba y ahora hace parte del expediente destino. Perfecto. En cuanto a funciones sobre registros, solo falta por revisar la opción de redefinir clasificación, también conocida como reclasificación de registros. Esta funcionalidad permite indicar si un registro en particular hereda la clasificación del expediente que lo agrupa o si se desea anular la clasificación heredada, permitiendo seleccionar la clase que lo clasificará realmente. Esta opción es interesante en clasificación jerárquica flexible. Entonces, solo para recordar, en la clasificación jerárquica clásica siempre se respetará la herencia, teniendo un árbol sencillo y tradicional. Este esquema puede tener limitaciones al momento de clasificar dinámicamente los registros, sobre todo en empresas donde los expedientes suelen ser conformados por registros originados en diferentes áreas de la empresa, o sea, expedientes colaborativos. Mientras que en la clasificación jerárquica flexible, estas limitaciones ya no existen, porque se permite anular la herencia por defecto por medio de la reclasificación. En este esquema es común encontrar expedientes con uno o más de sus registros reclasificados. O también encontramos subexpedientes de la misma forma reclasificados. Perfecto. Esto pues sería todo en cuanto a la administración y manejo de los servicios funcionales del sistema de registros pues alineado con MAREC 2010. Muchas gracias.